Bueno, un saludo muy cariñoso para todos. Hoy vamos con estos siguientes, vamos avanzando en el estudio de este capítulo de Hebreos. Y hoy de una manera especial les recomiendo que estén muy atentos al contexto general de esta carta, porque, bueno, durante este año 2025 se acerca Yom Kippur y este es uno de los capítulos más importantes para nosotros entender antes de la fiesta. En cualquier momento, de todas maneras, va a ser importante, pero dado que tenemos ya la cercanía de la celebración, este es un capítulo que les recomiendo ver de una manera muy especial. Así que vamos adelante con este capítulo 6. Pero para poder hacer que el contexto quede mucho más claro en el día de hoy, de nuevo, así como lo hicimos en el video anterior, voy a hacer un resumen súper rápido de los otros capítulos, porque yo quiero que ustedes vean que la carta de Hebreos es una sola carta. Lo que pasa es que es muy larga y está dividida en varios capítulos, pero realmente el tema es importante de principio a fin. También, si ustedes no han visto los capítulos anteriores, les sugiero con toda insistencia que los vean, que los estudien, que los sigan en sus propias escrituras, porque este tema de Hebreos en este tiempo final es definitivo para entenderlo. Es tan importante que hace la diferencia entre permanecer en el camino o salirnos de él. Entonces, hagamos un resumen rápido. ¿Qué vimos en el primer capítulo de Hebreos? En el primer capítulo nosotros vimos la naturaleza divina de Yeshua. Yeshua como el Hijo, el heredero de todo, el resplandor de la gloria del Eterno, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta las cosas con el trono de su poder. Y bueno, ya ustedes pueden leer el resto, pero un punto muy importante es que en la misma carta de Hebreos, en palabras del Eterno, nos confirma que Yeshua es Dios por el siglo del siglo. Esto ustedes lo pueden ver en este primer capítulo. Definitivamente, Yeshua es divino. Yeshua es la imagen visible de Elohim. Yeshua es uno con el Eterno. Y esto es lo que le da la importancia a lo que vamos a ver hoy. En el capítulo 2, ya vimos que el capítulo 2 nos habla de Yeshua, ya como la palabra del Eterno enviada en la forma de un hombre. Y ahora ya es un poco menor que los ángeles. En el capítulo anterior era mayor que los ángeles, pero ya mientras estuvo en su naturaleza humana, digamos, fue un poco menor que los ángeles, pero siguió con la misma autoridad y poder. Todo estaba sujeto bajo sus pies, porque fue el Eterno el que sujetó a él todas las cosas. Así que este es un punto muy importante. Aunque se hubiera hecho hombre, no fue realmente un hombre en la extensión de lo que nosotros conocemos como la naturaleza humana. Porque dice que aunque es un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra. Él sigue sigue teniendo, como en sus propias palabras lo dijo, toda autoridad en los cielos y en la tierra. En el capítulo 3, ¿de qué nos habla? Precisamente de que Yeshua es mayor que Moisés. Ustedes pueden ver todo el capítulo también y vamos a ver la insistencia del Eterno para que entendamos que Yeshua es mayor que Moisés, aunque los dos digamos que tuvieran una misión similar. En el capítulo 4, ¿de qué nos estaba hablando el capítulo? Nos estaba orientando hacia el reposo del milenio al que ya nos dirigimos ahora en estos tiempos finales. Nos hace la diferencia con el día de reposo, que es el Shabbat, que no tiene nada que ver con el reposo catapausis del que nos está hablando.
Y nos está diciendo el capítulo 4 que nosotros tenemos que tener muy clara que la meta nuestra es reinar con Yeshua en ese tiempo del milenio y después en la Nueva Jerusalén. Ese va a ser el reposo de la tierra primero y ya la entrada a la presencia del Eterno para siempre. En el capítulo 5 vimos entonces la función del sumo sacerdote y la elección de Yeshua como sumo sacerdote, como tal, como sumo sacerdote. Nos dice en Hebreos 5:1 que todo sumo sacerdote tomado entre los hombres fue constituido a favor de los hombres para que presentara ofrendas y sacrificios por los pecados, para que también se mostrara paciente con los extraviados, pero es muy importante anotar que dice que como él mismo, el sumo sacerdote, está hablando del orden levítico, está sujeto a la naturaleza pecaminosa, debe ofrecer sacrificios no solamente por él, sino también por el pueblo. Así que nos hace la comparación, en este capítulo nos hace la comparación con Yeshua, cuando nos dice que como sumo sacerdote, él ha sido elegido por el Eterno como el sumo sacerdote para siempre. Esto es muy importante porque esta elección del Eterno, de Yeshua como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, es el que nos va a traer a nosotros el fondo, digamos el fundamento que tiene esta carta a los hebreos. Y la pregunta que hace el autor de la carta de los hebreos en este capítulo 5 es a los creyentes que ya habían conocido que habían conocido el sacerdocio levítico, pero que ahora estaban recibiendo la revelación de Yeshua como sumo sacerdote, tal como aparece en el Salmo 110. Recuerden que en el Salmo 110 nos confirma que fue declarado por el Eterno como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, al final, lo que está preguntando la carta en este capítulo 5 es si verdaderamente ellos han comprendido la diferencia que hay entre los dos sacerdotes y cuál es el sacerdocio ahora autorizado por el Eterno. Nos dice entonces, nos habla de los que siguen participando de la leche espiritual, es decir, los que no han avanzado en la comprensión del plan del Eterno, versus los que ya tienen un alimento sólido y han alcanzado madurez. Esto es un punto que ya nos conecta con el capítulo de hoy, Hebreos 6, el capítulo 6 de Hebreos. Pero es un tema que se tiene que volver para nosotros de una importancia muy, muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros, uno lo ve a través del comportamiento, de las preguntas, de las dudas, de todo, que hay muchas personas que aunque lleven años, digamos como creyentes, no maduran en la palabra. O sea, la palabra que siguen recibiendo es leche espiritual. Y aquí nos dice que el que solo recibe leche espiritual es un inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué es la palabra de justicia? Lo que es correcto en cada uno de los tiempos. Porque es que nosotros necesitamos entender el plan del Eterno en su totalidad, no dividido como lo veíamos antes, como que para nosotros solamente era el Nuevo Testamento y de pronto para la casa de Judá era el Antiguo Testamento. No, aquí es entender el plan del Eterno en su totalidad. Vamos entrando entonces en el capítulo 6. Y una vez que establecimos la diferencia entre los que siguen tomando la leche espiritual, o sea, aquí lo va a llamar los rudimentos de la doctrina, y los que han alcanzado madurez, por eso comienza el verso 1 diciendo en este capítulo: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Yeshua, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esto vamos a ver acá.
Esto es lo que el autor de Hebreos considera los rudimentos, y realmente es de lo que se tratan los rudimentos de la fe. Y es en lo que hemos patinado por años y años y años y años. O sea, uno lo ve en el tema en las diferentes iglesias, en las diferentes congregaciones, aún en las mismas congregaciones mesiánicas. Uno ve que es lo mismo, otra vez se vuelve con el fundamento. Que si la inmersión, cuando es la inmersión, que si se imponen manos o no se imponen manos, si hay resurrección de los muertos, si hay juicio eterno, y todo eso lo tenemos que saber, pero nosotros tenemos que entender, como les decía, el plan que hay detrás de toda la historia, desde el mismo Génesis hasta la entrada ya a la Nueva Jerusalén. Entonces nos sigue diciendo, y dice entonces Hebreos 6, vamos a dejar los rudimentos. Y esto haremos, dice, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gozaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, pero recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Se ve, uno lo ve a través de la carta, que muchos de los que ya habían avanzado ahora se regresaban de nuevo por la presión misma de la casa de Judá, se regresaban otra vez al principio, sin comprender lo que había pasado ya con la muerte, la resurrección y la salvación que nos ha dado a nosotros Yeshua. Entonces dice que los que fueron ya iluminados, los que recibieron el Espíritu Santo, si otra vez recaen, dicen, van a ser renovados otra vez para arrepentimiento, van a crucificar, perdón, van a crucificar de nuevo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Hoy lo vemos tan claro. Personas que estuvieron por años en la iglesia, que entendieron todos esos rudimentos, ahora dejan a Yeshua, recaen y ya queda sin ningún fundamento el resto de la palabra. Entonces, fíjense, nosotros tenemos que entender una cosa que es muy importante. Aquí voy a hacer un paréntesis. Nosotros tenemos que entender que nosotros venimos por un camino. Recuerden, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y solo por mí se llega al Padre. Nosotros venimos por un camino. Ese camino comenzó ¿dónde? Ese camino comenzó en la misma Iglesia Católica. Así fue establecido, así fue profetizado. Recordemos cuando ya entra José, con sus dos hijos, Efraín y Manasés, y la esposa de José. Bueno, todo esto que ya lo hemos estudiado en otros capítulos, pero fue un anticipo. José es un prototipo de Yeshua, y esto era un anticipo de cómo iba a empezar como la historia, digamos, de lo que hoy nosotros conocemos como la iglesia. Cómo iba a comenzar con una mezcla, con un sincretismo entre lo sagrado, que era la Torá en el caso de José que era hebreo, y lo profano, que era en el caso de José la esposa, que era una adoradora de dioses ajenos, pero tuvo dos hijos, Efraín y Manasés, que fueron adoptados como una de las tribus. Entonces, ese anticipo profético en José para la creación de la Iglesia Católica, que fue ya después de Yeshua, viene en el año 70 la destrucción del templo, ya se dividen los creyentes, entra Constantino 350 años después. Constantino es un sacerdote del dios Sol, pero trae las escrituras hacia la iglesia, y allí comienza una historia donde se sigue llevando el mensaje hasta lo último de la tierra, y la iglesia católica nace casi 17 siglos después, la iglesia cristiana, a través de Lutero, que pone en nuestras manos las escrituras. Y viene ya en el año 50
el avivamiento, todo lo que se conoció como el avivamiento, el recibir el Espíritu Santo, el conocimiento real del Espíritu Santo, y ya con las Escrituras y con el Espíritu Santo, los que hemos estado atentos a la voz del Padre, pues hemos entendido que hay que seguir el camino, hay que seguirlo adelante, y el camino nos lleva directamente a Jerusalén, de donde sale la Torá, tal como estaba profetizado. Esto es un camino, no es que atrás estábamos equivocados, sino que es parte del camino. Pero esto es importante para entenderlo. ¿Por qué? Porque en cada una de las etapas nosotros hemos ido aprendiendo más y más. En la Iglesia Católica conocimos de Yeshua, pero no sabíamos muy bien ni su palabra ni su identidad, porque pues las escrituras estaban, digamos que en principio vedadas, pero de todas maneras muy escondidas, hasta que ya en el segundo paso en la iglesia cristiana es donde nosotros venimos a tener el encuentro con la palabra de Dios, con las escrituras en nuestra mano. Empezamos entonces a dejar lo que no es correcto, seguimos el camino, y los que han escuchado, los que han tenido el oído conectado al Eterno, pero también el valor para seguir la nube que se está moviendo, entonces ya hemos entendido que tenemos que ya encontrar nuestra propia identidad. Todo este camino es importante. ¿Por qué? Como les digo, porque en cada una de las partes nosotros vamos aprendiendo más y más y más. Lo triste es que se llegue al punto final, se llega a la identidad israelita y todavía no se conozca la palabra, sino que simplemente se hubiera llegado, no sé, por casualidad y que por falta de estudio se siga requiriendo la leche espiritual. Así que miremos lo que dice el verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Esto es bien serio. ¿Cuál es la tierra que bebe la lluvia y produce hierba provechosa? Los que dan fruto. El que avanza, da fruto, cambia, pone su vida en obediencia y avanza. Ahí es donde uno ve la bendición del Eterno. La bendición del Eterno nos persigue cuando nosotros estamos, tenemos como esa buena tierra. Ahora, pero ustedes pueden recordar aquí la parábola del sembrador, pero esa tierra que solo produce espinos y abrojos, los que viven hoy por hoy, que no viven sino para discutir y para pelear y para burlarse de un maestro, del otro, de todo lo que dicen. Bueno, estas personas dicen que están próximos a ser maldecidos y su fin será quemado. Es que el Eterno es importante recordar, y esto lo vamos a ver en estos capítulos de hoy, que el Eterno de toda la creación está separando un pueblo. Está separando un pueblo del mundo, pero es un pueblo que va a ser su ejército, que va a ser digamos, los que van a compartir esa vida eterna en la Nueva Jerusalén. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. O sea, tenemos que saber que cada obra buena que hemos hecho, cada palabra que hemos llevado en cualquier momento, el Eterno tiene memoria de esto, porque el Eterno nos ama y el Eterno tiene misericordia. Pero deseamos, dice, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, no es solo que yo ya he trabajado mucho, yo ya paro y ya se acabó mi labor. No, la labor es de por vida. La labor de llevar la palabra y de ser testimonio, de ser sal y luz al mundo, es una labor diaria.
Y es una labor que se debe hacer siempre con el mismo entusiasmo. Por eso dice que no se hagan perezosos, sino imitadores de los que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Cuáles promesas? Aquí es donde nos va a hablar de las promesas. Nosotros tenemos que tener clara cuál es la promesa para que tengamos la fuerza para seguir adelante. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para la confirmación. Ahora miremos, ¿cuál fue la promesa que le hizo el Eterno a Abraham? En Génesis 12, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto fue digamos que la primera bendición que el Eterno le dio a Abraham. En Génesis 22:16 le dice: por mí mismo he jurado que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, cuando ya le pide el hijo como ofrenda, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de los enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cuál es la simiente? La misma palabra nos aclara que la simiente es Yeshua. O sea que en Yeshua vendría la bendición a toda la tierra. Entonces, cuando nos está diciendo que no nos hagamos perezosos y no que luchemos, es que ¿por qué Abraham logró esa bendición? Porque nunca desfalleció hasta el final, con todo y errores que se hubieran cometido, pero siguió hasta el final. Entonces, por eso dice el verso 17, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente de los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Es decir, ese juramento no lo puede quebrantar nadie. Para que por dos cosas inmutables, en los cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta detrás del velo, donde entró Yeshua por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué era lo que había detrás del velo? ¿Cuál es la meta? Entrar en la presencia del Eterno. Entrar allá detrás del velo era entrar al lugar santísimo, donde solo podía entrar el sumo sacerdote levítico. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, hay dos cosas que nosotros tenemos que tener muy clara. Esa esperanza que tenemos segura, la esperanza de poder entrar a través de Yeshua, digamos, en una manera como transitoria mientras estamos acá en la tierra, pero ya en la Nueva Jerusalén, de una manera definitiva, entraremos en la presencia del Eterno a través solamente de Yeshua, que es el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Vamos entonces al capítulo 7, pasemos al capítulo 7. Entonces, si ya conocemos la identidad de Yeshua, si nosotros ahora sabemos que vamos a entrar en el reposo de la tierra y en el reinado milenial a través de Yeshua, ahora tenemos que aprender quién es el sumo sacerdote del orden de Melquisedec. El Padre nos va a dar todo el fundamento de la elección de este sumo sacerdote. Entonces nos dice el verso 1. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, Jaelión, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, de acuerdo a todos los textos de Génesis 14, dice que ese Melquisedec
no tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía, no tiene principio de días ni fin de vida, es decir, es eterno, es hecho semejante al Hijo de Dios y permanece sacerdote para siempre. Aquí tenemos unos datos que tenemos que parar y tenemos que reflexionar. ¿Por qué nos está explicando quién es este sumo sacerdote? Porque definitivamente nos está hablando de Yeshua. Yeshua es eterno. Recuerden que en la misma profecía de Miqueas nos decía que el que iba a nacer en Belén era eterno, estaba desde antes de la creación y estaba por la eternidad. Miren, cuando ustedes están escuchando que sus maestros o los pastores o alguien les está diciendo que Yeshua es un hombre hijo de José y de Miriam, un ser humano cualquiera, ¿cuánta ignorancia tiene que haber de la palabra para que ustedes se queden escuchándolos y pierdan la revelación de todo este plan del Eterno? La casa de Judá siempre ha afirmado que ese sacerdote del orden de Melquisedec que apareció a Abraham era Sem. Y eso es imposible. ¿Por qué? Pues porque Sem tenía padre, tenía madre, tenía genealogía, tenía principio de días y murió. O sea, nació y murió. Finalmente, eso no es verdad. Y lo he escuchado aún de maestros en las raíces hebreas, afirmando que el sacerdote en el orden de Melquisedec es Sem. Es imposible, eso es mentira. Eso es mentira. Porque primero que todo, volvamos a hacer énfasis en cada una de las palabras. Este Melquisedec, el rey de Salem era el nombre de Jerusalén antes. Recuerden que Jerusalén es la ciudad del Eterno. Es el sacerdote del Dios Altísimo. No es un sacerdote como los levíticos que eran para el ser humano, para todo ese grupo acá. No, este es un sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham en un tiempo muy especial, y ya vamos a ver por qué, cuando venía de la derrota de los reyes y le bendijo. Ahora, Abraham le entregó los diezmos de todo. Y el nombre del sacerdote del orden de Melquisedec es el rey de justicia. ¿Cómo se va a llamar Yeshua cuando venga a reinar? Yeshua, Yud-Heh-Vav-Heh Sidkenu, nuestra justicia. Yahweh Sidkenu, nuestra justicia. Ese es el nombre que va a tener Yeshua en el milenio, nos dice la palabra. Nos dice también que Él es el rey en Jerusalén, en Salem, y es el rey de paz. Él es el príncipe de paz. Así también estuvo anunciado a través de la profecía. ¿Por qué nos dice que no tiene ni padre ni madre? Porque Yeshua sabemos que salió del Eterno como la luz del primer día. El Eterno es luz y Yeshua es la luz del primer día que salió del Eterno. Yeshua lo dijo, yo de mi Padre he salido. No tiene genealogía porque es la imagen visible del Eterno. Por eso el autor de Hebreos comienza el primer capítulo definiendo quién es Yeshua y nos dice muy claro que es la imagen de la gloria del Eterno. Entonces no tiene principio de día, no tiene fin de vida, es eterno, es hecho semejante al Hijo de Dios, pero permanece sacerdote para siempre. ¿Por qué semejante al Hijo de Dios? Porque digamos que fue engendrado, él fue engendrado, al salir del Padre, él no fue creado como fue creado como el resto del universo. El resto del universo fue creado a través de la palabra, que la palabra es Yeshua. Él fue engendrado, él salió del Padre, y cuando se hizo hombre, también fue el Padre el que colocó el óvulo en el vientre de Miriam, lo que la hizo como un vientre subrogado. Así que fíjense, lo cumple absolutamente todo. La persona que le diga a usted que Yeshua no es divino, sino hijo de José y de todo, ya salió de todo conocimiento. Ya lo enfocó por otro lado que no tiene nada, porque si no es eterno, si ya Yeshua no pudiera ser ese sacerdote del orden de Melquisedec. Considerad pues, dice el verso 4, cuán grande era este
a quien Abraham, el patriarca, le dio los diezmos del botín. Miren, esto es una imagen de lo que hubiera pasado en ese día. Pero vamos a ver rápidamente unos puntos que nos conectan con el día de hoy y por qué. ¿Por qué es tan importante entender el sacerdocio de Yeshua en el día de hoy? Génesis 14:17, vamos a ese encuentro. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabequela, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Qué ha caracterizado siempre a Yeshua? Yeshua selló el nuevo pacto con pan y vino, representando su cuerpo y su sangre. O sea, todo esto no es una coincidencia, esto realmente es la profecía misma, es la palabra del Eterno a través de los tiempos. Dice, y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta batalla entre Abraham y los reyes, y todos esos reyes que estaban en contra, recuerden cuando Lot fue secuestrado, etcétera. Ustedes ya pueden leer todo el capítulo. El Eterno guardado a Abraham en la batalla con todos estos reyes y haberle dado a él el triunfo sobre esos enemigos, hizo que Abraham lo reconociera como ese sumo sacerdote de Dios digno de recibir los diezmos de todo. ¿Quiénes eran esos reyes? Esa es la parte más importante. Entonces dice Melquisedec, recuerden, Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. El Targum nos dice que después de afirmar que sacó el pan y vino, nos dice que él ministraba delante de la presencia del Altísimo Elohim. O sea que tenía un carácter sacerdotal. Esto lo tenemos que entender, porque nosotros ahora aprendiendo la Torá, estamos haciendo una diferencia donde muchos no entienden cómo poner a Yeshua como sacerdote, siendo que el sacerdocio era levítico y Yeshua era de la tribu de Judá. Es que Yeshua es eterno, él estaba desde mucho antes de todo el plan. Y Yeshua es el que oficia o nos representa a nosotros delante del Dios Altísimo. Aquí tienen ustedes una fotografía, digamos, del Targum, donde nos dice estas mismas palabras. Ahora, todo está alrededor de lo mismo donde el Eterno ha puesto su autoridad. Él era el rey de Jerusalén. Jerusalén es la ciudad de paz. Jerusalén es la ciudad del Eterno. ¿Y qué sale de Jerusalén? La Torá. O sea, es que nosotros no estamos hablando de que tenemos un sumo sacerdote en el orden de Melquisedec por allá en otro escenario completamente diferente. Cumple con todo absolutamente. Abraham le dio los diezmos de todo. El Targum mismo nos aclara, en el Targum, que es la versión aramea de la Torá, nos dice que Abraham jamás hubiera dado los diezmos a un sacerdote idólatra. Ahora nosotros entendemos a través de ese que las naciones mismas diezmaban. Entonces, recordemos, en la Torá los diezmos se entregan como señal de sumisión y obediencia a quien provee nuestra necesidad. ¿Quién era el proveedor de Abraham? Era el Eterno. Por eso él no le entrega los diezmos al rey de Sodoma, que fue el que salió como para recibirlos. Ahora, ¿qué había dicho el Eterno en el Salmo 110, que ya lo hemos venido estudiando, donde el Eterno dijo y afirmó que Yeshua sería el sacerdote para siempre? Leolam, para siempre, según el orden de Melquisedec. Nos sigue diciendo que él dice, el Señor, o sea, Yeshua está a la diestra y quebrantará a los reyes en el día de la ira.
¿Cuándo viene el tiempo de la ira? Al final. ¿Cuáles son los reyes que se van a quebrantar? Eso es lo que une con este texto de Abraham. ¿Por qué? Porque si nosotros nos devolvemos al texto de Abraham, nosotros nos damos cuenta que el que lo libró de todos estos enemigos estaba cumpliendo con varias funciones a la vez. Fíjense, de Abraham viene el sacerdocio levítico y la dinastía de los reyes. Eso lo sabemos por la historia, ya cuando nosotros empezamos a leer la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, las tribus, etc. Ahora, el Apocalipsis nos dice que Yeshua nos ha hecho para el Eterno reyes y sacerdotes y que reinaremos sobre la tierra. Si en la Torá nosotros encontramos que el gobierno de los reyes y de los sacerdotes era diferente. El rey era el gobierno de Israel y los sacerdotes, los levitas, tenían como función oficiar en el templo y enseñar a separar lo santo de lo profano. Yeshua nunca entró al lugar santísimo mientras estaba el templo, eso no le correspondía. Yeshua no era parte del sacerdocio levítico porque él estaba aquí en la tierra. Yeshua tenía una función diferente porque Yeshua había nacido en la tribu de Judá. Pero Yeshua, como sacerdote del orden de Melquisedec, entonces sí podía reunir estas dos facetas separadas del gobierno de Israel, la de rey y la de sacerdote, para poder entrar, no solamente formarnos en la palabra, sino también tener el gobierno, porque él viene como rey, y poder entrar en la presencia del Eterno. Fíjense, Yeshua enseñó a separar lo santo de lo profano, o sea que hizo una labor de sacerdote. Yeshua sanaba a los leprosos, hizo una labor de sacerdote porque esto le correspondía al sacerdocio. Pero Yeshua fue aclamado como rey, hasta por burla le decían el rey de los judíos. Entonces, esto es importante que nosotros lo entendamos. Yeshua es mucho mayor, o sea, el sacerdocio de Melquisedec es el sacerdocio eterno, pero que tiene en su poder la reunión de los poderes tanto de gobierno como del sacerdocio delante del Eterno. Porque ese es el que nos garantiza a nosotros y es el que nos garantiza llegar hasta la presencia del Padre a través de él, pero también el que nos garantiza la protección de los enemigos. ¿Quiénes salían a la guerra en el tiempo de la Torá? Salían a la guerra el rey con sus ejércitos, pero los levitas permanecían en el templo. Ahora, Yeshua es personalmente quien nos va a entregar, quien nos va a dar la victoria sobre los reyes ahora en el final en este final del plan. Pero también es el que nos presenta, o sea, hace la función del rey, pero también nos presenta delante del Eterno y nos forma haciendo la función del sacerdote. Por eso el sacerdocio de Melquisedec ya es para siempre y ya no hay más sacerdocio levítico. Ahora, cuando nosotros vemos los mismos nombres de los reyes que estaban allí en la contienda, nosotros nos damos cuenta que él en Génesis 14 nos está hablando del tiempo final. Fíjense, miremos así rápidamente los nombres. Amrafel, rey de Sinar. Amrafel, ¿qué significa? El rey de Babilonia, que donde está todo lo del código de Hammurabi, que es el código de Babilonia. Todas las cosas paganas que inclusive hoy están metidas dentro de la enseñanza nuestra sin ningún problema. Targum afirma que Amrafel es Nimrod. Shinar es el país de los dos ríos. Nimrod es un prototipo del adversario de Hasatán. Ariok, el rey de Elazar, ¿qué nos dice? ¿Cómo nos lo define a nosotros la concordancia hebrea? Como un león. Recuerden que Satanás viene como león rugiente buscando a quien devorar. Kedorlaomer, que significa puñado de gavillas o rey de Persia.
Elam es Dios, significa en hebreo Dios es castigo. Tidal, el rey de los Goyim, el rey de los gentiles. Vera significa el hijo del maligno, era el rey de Sodoma. Bircha, con iniquidad, era el rey de Gomorra. Shinab es el que significa el que odia al Padre en el cielo. Adma significa la tierra roja. Zohar significa insignificante. Y Chemeber, las alas colocadas para asaltar a Dios. ¿De qué nos habla todos esos nombres de los reyes que pelearon con Abraham? De todo la simiente de la serpiente, de todo lo que el enemigo está haciendo hoy en día. Sodoma, Gomorra, ¿con qué lo estamos nosotros ubicando y con qué lo estamos nosotros relacionando? Con toda la perversión que hay hoy en el mundo, con los mismos, los que odian al Padre, los que se oponen a todo el plan del Eterno. O sea, nosotros no necesitamos sino ver lo que significan los nombres de estos reyes para nosotros entender que nos está hablando de este tiempo final. ¿Y quién es el que nos puede librar de todos estos, de toda esta maldad, de esa simiente de la serpiente? Es Yeshua. Por eso la batalla, recuerden, la batalla entre Yeshua y la serpiente, la simiente de la mujer que es Yeshua y la serpiente. No hay otra batalla en el mundo que esté en acción desde el principio y que hoy la veamos con más claridad. Por eso es que tenemos que entender, y se hace tan importante entender, que Yeshua es el sumo sacerdote para siempre en el orden de Melquisedec. Nos habla también, por ejemplo, de Kadesh, que significa también, él tiene una connotación también de sodomía, de prostitución en el templo, sodomitas consagrados a Astarte o a Venus. Es que todo este estudio ustedes lo tienen aquí en el muro de YouTube y pueden ustedes buscarlo. Ahora, todo esto, entonces, ¿a qué nos lleva? A un evento profético donde Abraham está atacado por toda la maldad. Recuerda, apenas está comenzando el plan, él está atacado por toda la maldad, pero el que aparece a librarlo de todo esto y a darle el triunfo es Yeshua, el sacerdote en el orden de Melquisedec. Volvamos entonces a Hebreos. Ahora, seguimos entonces ya, ahorita vamos a ver lo que nos dice el verso 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la Torá. Es decir, que sus hermanos, aunque estos también hayan salido sus hermanos, aunque hayan salido de los lomos de Abraham. Pero a aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, no había nacido todavía cuando ya Melquisedec se había encontrado con Abraham. ¿Cuál es el punto acá? Entender que Yeshua es superior 1000 veces al sacerdocio levítico. Hoy se discute lo contrario y hoy muchos están esperando a ver que quién viene de Leví, quién tiene el sacerdocio. Pero es que tenemos a Yeshua y nos dice aquí tan claro que Él es superior, Él es eterno. El sacerdocio de Melquisedec es un sacerdocio celestial, es un sacerdocio eterno. No tiene nada que ver ni con la gente de aquí, ni con los creyentes, ni con nada aquí, digamos, en la tierra. Entonces, ese es el privilegio que nosotros tenemos hoy, que a nosotros nos ha sido revelado Yeshua, que es el sumo sacerdote para siempre. Y nos dice el verso 11,
si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque por él se recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote en el orden de Melquisedec que no fuese del orden de Aarón? El antiguo pacto y el nuevo pacto tienen los mismos destinatarios, tienen las mismas promesas, tienen la misma Torá, pero el uno fue sellado con la sangre de los corderos, pero el nuevo pacto fue sellado con la misma sangre de Yeshua. Eso hace una diferencia abismal. Dice, ¿por qué hubo un sacerdocio levítico antes? Bueno, porque Yeshua no había venido a romper con toda la maldición de la muerte. Recuerden que cuando Yeshua muere y resucita, nos pasa a nosotros de muerte a vida. La muerte había entrado, ¿por qué? Por la desobediencia, había entrado por el pecado. El mismo enemigo había tentado a Eva y de allí ellos que habían sido creados eternos empezaron a morir. Entonces, ¿por qué había un sacerdocio levítico? Hasta que llegara Yeshua, los sacerdotes levíticos eran los únicos que podían, los del orden de la casa de Aarón eran los únicos que podían presentarse delante del Eterno. Eso así había sido el mandamiento del Padre. Pero una vez que llegó Yeshua, ya no hay templo, por eso el templo está destruido. Han pasado más de 2000 años y no se ha levantado, y el templo solo lo vuelve a levantar Yeshua, nos dice la palabra. El templo que se levante acá no es un templo en la voluntad del Padre. No existe, porque ya con Yeshua no hay necesidad, ya no ha habido necesidad nunca de templo. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo hubiera sido la confusión entre Yeshua si el templo continuara el sacerdocio levítico? Él hubiera sido, bueno, al fin que estamos aquí o estamos allá, pero es que el Eterno tiene en control todo. Y por eso el Eterno nunca ha permitido que el templo se vuelva a levantar. Entonces nos dice que si el sacerdocio levítico hubiera llevado a la perfección, pues no hubiera habido necesidad de levantarse Yeshua como sacerdote del orden de Melquisedec. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender acá? Ese sacerdocio levítico, en muchas ocasiones, lo vemos en el tiempo de Yeshua, ese sacerdocio ya ni siquiera eran descendientes de Aarón, el sumo sacerdote. Caifás era nombrado por Roma. El mismo Herodes que construyó el templo no era ni siquiera judío realmente. Él era un edomita. Y de todas maneras, allí no había ninguna santidad. También vemos que al sumo sacerdote Caifás rompiendo sus vestiduras y destituyéndose como sumo sacerdote. Nunca hay un relato, no había el arca, ya no estaba en el templo. O sea, ese templo existía allí, está bien. Yeshua vino al templo porque así estaba anunciado en Isaías 40, que cuando ya fuera a comenzar el tiempo del nuevo pacto, la gloria del Eterno aparecería y todo ojo lo vería, y exactamente así sucedió. Pero jamás, nosotros nunca vemos un relato de que entraron a la presencia del Eterno en el lugar santísimo, ni nada de esto. Ese sumo sacerdocio era nombrado ya por Roma. Entonces, ¿qué es lo que se extraña de ese sacerdocio? ¿Por qué no abrazar el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de Yeshua? Donde Yeshua nunca pecó, él es eterno, cumple con todos los requisitos, no tenía madre, no tenía padre, en su identidad divina, porque recuerden que ni siquiera Miriam, porque el óvulo fue puesto en el vientre de Miriam. O sea, eso nos dice la escritura muy claro. Entonces,
Nos dice que va a haber un cambio de sacerdocio, nos dice aquí la palabra, y que va a haber un cambio de ley. Y de aquel de quien se dice esto, es de otra tribu, de la que nunca se sirvió en el altar. Sí, Señor, es de la tribu de Judá. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces, aquí es bien claro lo que nos está diciendo. No importa si Yeshua nació en la tribu de Judá, es que Yeshua es eterno, es que eso del sacerdocio es distinto. Por eso hay cambio de sacerdocio y hay cambio de ley. No es que se abolió la Torá, no es que ya en la Torá no, el sacerdocio ya no es del orden levítico, no es de la descendencia de Aarón. El sacerdocio con Yeshua es del orden de Melquisedec. Entonces nos dice, pues se da testimonio de él. ¿Quién dio testimonio de él? El Eterno. Y si el Eterno lo dijo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, pues el Eterno es el que tiene todo el poder. Queda entonces abrogado el mandamiento de Dios, el mandamiento anterior, a causa de su debilidad e ineficacia. El sacerdocio levítico está abrogado, abolido. Ya no tiene ningún valor. Ninguna persona puede entrar en ningún lugar santísimo, porque ni hay arca tampoco para presentarse delante del Eterno. Por eso dice acá la carta de Hebreos muy claro: hay un cambio de sacerdocio y hay un cambio de ley. Ahora dice, pues nada perfeccionó la ley o la Torá, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento. Es decir, nosotros ahora, si hubiéramos vivido en el tiempo de Yeshua, nos hubiera tocado Caifás de sumo sacerdote. Ustedes, con lo que alcanzamos a leer en las Escrituras, creen que era realmente un modelo de santidad que pudiera llevar al pueblo a la presencia del Eterno. Pues las mismas obras, toda la persecución y las muertes y todo lo que hacían con los creyentes nos habla tan claro. Ahora nos dice entonces la carta de Hebreos que queda abolido ese sacerdocio debido a su debilidad e ineficacia. El pecado de las dos casas de Israel ha sido gravísimo siempre. Léanse Jeremías, léanse Isaías, léanse cualquiera de todos los libros del Tanakh. Solamente por tiempos muy cortos hubo realmente santidad. ¿Cómo no apreciar ahora el ministerio de Yeshua? Y dice que además ese ministerio fue hecho con juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En el sacerdocio levítico simplemente porque era hijo, pum, ya. Pero aquí es el Eterno, dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Esto no lo cambia el Padre. Yo no puedo entender a la gente que está hoy esforzándose por saber si de pronto tiene alguna herencia de levítica o de la casa de Aarón. Pero si es que está abolido el sacerdocio. Por tanto, dice, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Fíjense, ¿cuántos pasaron? Desde Aarón hasta que llegamos a Caifás, ¿cuántos sumos sacerdotes debieron pasar allí por toda la historia? Porque ellos morían. El verso 24. Mas por cuanto permanece para siempre,
tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, Yeshua, el sacerdocio de Yeshua no cambia porque él es eterno. Él vino, él murió, pero resucitó, está a la derecha del Padre y es eterno, está desde antes de la creación y va a estar para siempre. Por eso puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la Torá constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torá, al Hijo hecho perfecto para siempre. Esto es importante. Como les decía al principio, sé que estamos tan cerca de Yom Kippur. Pensemos, ¿quién es el único que se puede presentar delante de nosotros, delante del Eterno? Es Yeshua. La misma casa de Judá no tiene quien se presente. Por eso vemos cosas que ni siquiera están ordenadas, como matar pollos y echarse sangre de pollos y de gallinas y de todo esto. Eso no tiene ningún sentido, eso no tiene ningún valor. Más bien oremos para que les sea revelado el sacerdocio de Yeshua. Porque ¿cómo no va a ser mejor para nosotros el sacerdocio de Yeshua? Santo, inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos, sentado a la derecha del Padre, que no tiene pecado, no tiene que ir a ofrecer sacrificios por los pecados de él. Así que, ¿por qué hoy se quiere volver a establecer un sacerdocio de hombres pecadores? Lo que estamos viendo en este tiempo final, en las dos casas de Israel, es un pecado tan grande, tan profundo, que mire a ver cuál persona pudiera competir con la santidad de Yeshua para que fuera el que nos representara delante del Eterno. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Nosotros tenemos a Yeshua y el cambio de sacerdocio es ordenado por el Eterno con juramento. ¿Por qué les decía que siempre les he dicho que este tema de Hebreos es muy importante para este tiempo final? Porque hoy se lucha y se batalla por volver a levantar el templo. Y las personas están esperanzadas en esto y definitivamente no han entendido que no hay ese sacerdocio levítico, está abolido, abrogado, nos dice la palabra, porque eran débiles hombres, eran hombres pecadores, que nada podían hacer, ni por ellos mismos, ni por nosotros. No se podían presentar delante del Eterno. Ahora a nosotros nos fue revelado Yeshua. Yeshua entró en nuestra vida, cambió nuestro corazón. Nosotros hoy somos el templo. Yeshua habita en nosotros. Yeshua nos presenta delante del Padre. Cada día nos presenta delante del Padre. Él es el que se presenta, pero nos representa a nosotros, porque nosotros sabemos que hemos entregado nuestra vida y hemos confiado en un sacerdote que es eterno, para siempre, que no peca, que tiene el acceso al Padre y que una vez que venga, vuelve a ser el Eterno mismo. ¿Cómo es que se animan a pensar siquiera en ir a confiar en un sacerdocio levítico hoy por hoy, cuando ni nadie sabe qué pasó? Han pasado los siglos, se ha mezclado todo, nadie sabe ni de dónde viene. ¿Por qué volver a confiar en lo que estamos viendo
teniendo nosotros a Yeshua, sabiendo que el Eterno de tal manera nos amó que envió a Yeshua, envió su palabra en la forma de un hombre para que todo aquel que en él creyera no muriera, tuviéramos vida eterna. Vida eterna. Recordemos aquí, muy importante, el remanente que reina con Yeshua, guarda la Torah y tiene la fe de Yeshua, tiene el testimonio de Yeshua. Nosotros tenemos ya el privilegio de tener a Yeshua y de tener la Torah. Oremos por Judá para que regrese a la Torah y conozca a Yeshua. Fíjense que cuántas personas están del lado del enemigo, luchando contra Yeshua, luchando contra todos los que hemos creído en Yeshua. Nosotros tenemos un privilegio que no lo podemos abandonar. Así que les dejo toda esta reflexión. Después continuamos con los siguientes capítulos, pero vamos a dejar hasta aquí hoy, porque este sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio eterno de Yeshua, es importante y él fue nombrado como sacerdote una vez y para siempre. Nunca va a ser reemplazado de nuevo por un sacerdocio levítico. Padre nos bendiga, el Padre nos guarde, Padre permita que nosotros podamos tener un acercamiento cada día y en las fiestas y en todo momento al Eterno a través de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom y muchas bendiciones.